RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar al respecto de esta situación del presidente de la República con el doctor Julio Rodríguez, que es abogado especialista en Derecho Penal. Doctor Rodríguez, muy buenas tardes. Gracias por este enlace con Red de Comunicación Regional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Molestábamos su atención porque queremos que nos explique esta situación en la cual se encuentra el presidente de la República, Pedro Castillo, después de conocerse estas reuniones fuera de Palacio de Gobierno. Él ha dicho o ha mandado a decir a su primera ministra de que ya no va a haber este tipo de reuniones fuera de Palacio de Gobierno. ¿Cuál es la situación que se podría dar en estas denuncias que se han realizado a través de un medio de comunicación, doctor? A ver, lo primero que hay que tener claro es que no estamos ante un comportamiento que uno pueda calificar como un comportamiento simplemente irregular. Estamos hablando de un comportamiento absolutamente ilegal, ¿no? Un presidente de la República tiene una normatividad que rige sus actividades y hay norma expresa que establece que el presidente tiene que despachar en Palacio de Gobierno. Entonces, el despachar en lugar distinto a Palacio de Gobierno es un acto ilegal. No es una irregularidad, acá no estamos discutiendo, ¿no?, algún tipo de error o equivocación. Las normas están estructuradas para cumplirse y la ley que regula la actividad del presidente determina claramente que toda actividad que compete al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones tienen que ser hechas necesariamente en Palacio de Gobierno. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley claramente, no hay discusión alguna. Exacto. Entonces, ¿qué situación se podría presentar en estos momentos al no cumplir esa ley el propio presidente de la República? A ver, un presidente que comienza a actuar de espaldas a las normas es un presidente que se coloca en un escenario en donde comenzaría a ser altamente discutible la posibilidad de que ese presidente continúe en el cargo porque se trataría básicamente de un comportamiento que comienza a ser de una persona que puede ser calificada como una persona que tiene incapacidad moral permanente. Y esto está ligado esencialmente a aquel tipo de acciones que implican un desprecio por la norma. O sea, si el presidente de la República, por mandato constitucional, podemos discutir si eso debería o no debería seguir allí, pero el día de hoy él representa a la nación, le guste o no. Entonces no podemos tener un presidente de la República que desprecie las normas. Él debería ser el primero en ser llamado a que respete las normas y dé con ese tipo de actitud un ejemplo al resto de la colectividad de que las normas están hechas con una finalidad específica de ser cumplidas. Ahora, doctor, ¿pero el presidente de la República puede ser investigado durante su mandato? Obviamente que sí, eso ya está definido por el Tribunal Constitucional, por las leyes que establecen las prerrogativas que le competen al Ministerio Público en cabeza de la Fiscal de la Nación. La Fiscalía de la Nación puede investigar, el presidente no puede ser objeto de un procesamiento, no puede ser imputado aún, pero investigado, claro que sí. Se investiga, se recopila todo el material y el acervo probatorio para que en su momento pueda ser objeto de un juzgamiento si así esta recopilación de elementos de convicción lo permiten. Eso está claro, entonces usted lo manifiesta claramente, el presidente no puede ser imputado, pero sí investigado, cosa que no se está dando en estos momentos por parte del Ministerio Público en este caso, ¿no? Bueno, lamentablemente el problema del Ministerio Público el día de hoy es un Ministerio Público que está encabezado por una persona que desconoce el derecho penal. Y esto es obvio, ¿no? Esta no ha sido una persona designada por su experiencia en el ámbito penal. Este es uno de los pocos casos en donde la cabeza del Ministerio Público no descansa, no reposa en alguien que tiene experiencia en lo penal, que representa más del 95% de la actividad propia del Ministerio Público. Se trata de una fiscal de la Nación que su labor más importante la ha hecho en el ámbito administrativo y en el ámbito civil, pero son casos muy raros y excepcionales. Lo más importante de un fiscal de la Nación es que tenga experiencia en lo penal, que es
casi lo que determina el rol que le compete al Ministerio Público. Mire usted lo que ha sucedido hacia el pasado. Hemos tenido, todos son fiscales de la nación que han sido especializados en derecho penal. El caso del doctor Peláez, el caso del doctor Sánchez Velarde, el caso de la doctora Gladys Echaíz, el caso del doctor Chávarri. Todos son fiscales que han tenido experiencia en el ámbito penal, porque ese es, como se diría, ¿no?, el core business de un fiscal, saber penal. Entonces, podríamos decir que le está quedando muy grande este cargo al actual fiscal de la Nación. Definitivamente. Bien, doctor, y con lo que respecta a esta investigación al presidente de la República que sí está haciendo la Contraloría, ha detectado, recientemente ha informado la propia Contraloría, que a la fecha de estas reuniones que ha sostenido el presidente de la República en el domicilio de Breña, así como actividades oficiales, continúan sin registrarse en el portal de transparencia. ¿Esto qué implicaría, doctor? Esto implica claramente una responsabilidad funcional del presidente de la República. El presidente de la República tiene que transparentar toda su actividad. El presidente de la República no puede de ninguna manera mantenerse al margen de hacer pública su agenda. La agenda del presidente es una agenda de todos los peruanos, eso es lo que no entiende. El presidente, en el momento en que se sentó en el cargo y desde el momento que postuló para ese cargo, tendría que tener claro que se acabó su vida privada. Ojo, no su vida íntima, eso es inalienable. No, nadie va a pretender meterse en la vida íntima del presidente, pero su vida privada acabó. Y como su vida privada acabó, la agenda del presidente es una agenda que le compete a todos los ciudadanos. Claro, y transparentar todas sus acciones, ¿no? Porque se ha dicho por ahí de que el presidente sí asistía a esa casa de Breña para realizar sus actividades netamente personales. ¿Lo podría hacer así, también sin comunicarse con quién se puede reunir, así sea cosas personales, un familiar o no, doctor? A ver, esa parte que usted señala es importantísima. Si el presidente se va a la casa de su amigo, si el presidente se va a la casa de sus padres, de sus tíos o cualquier otro familiar, es parte de su naturaleza humana, eso no va a cambiar. Pero obviamente, eso no tiene por qué estar reflejado en la agenda presidencial, pero los que no pueden dejar de saber que eso sucede, porque así lo establecen los protocolos de seguridad, es la escolta presidencial. Así se va a ir el presidente a visitar a su abuelita, hipotéticamente, la escolta presidencial tiene que estar informada de ello. Por seguridad, ¿no? Claro, obviamente. A ver, note usted que el presidente de la República, al personificar la nación, ¿no?, es una persona a la cual se le tiene que dar toda la protección del caso, porque no puede el dignatario más importante del país quedar expuesto eventualmente a sufrir algún tipo de atentado o agravio. Entonces, es la razón por la cual definitivamente seguridad tiene que saber, la Casa de Gobierno tiene en el Departamento de Seguridad a cargo de un general, tiene que tener el detalle de a dónde va el presidente, si va a visitar a un amigo, si va a visitar a un familiar. Eso definitivamente no es parte de la agenda presidencial como tal, pero no puede ser de ninguna manera actividad secreta. Eso ya no tiene el presidente. Así es. Ahora, finalmente, doctor, y agradeciendo este tiempo que nos da, entonces usted nos ha explicado que esta actitud del presidente de la República de haber tenido reuniones fuera de Palacio de Gobierno, porque se ha visto en los videos con empresarios, congresistas, podría caer en esta incapacidad moral que están pidiendo también diversas bancadas del Congreso para la vacancia. Claro, la incapacidad moral permanente es una cláusula abierta que está en la Constitución peruana, no del 93, no del 79, no del 36, eso está hace muchos años en las constituciones peruanas. Y esta es una cláusula abierta que lo que busca evitar es que un presidente que tenga un comportamiento absolutamente ilegal se mantenga todavía en el cargo. Eso es lo que se busca evitar. Yo he escuchado tristemente el día de ayer a una congresista, y una congresista acaba diciendo cosas que son absolutamente absurdas.
O sea, es un atentado contra la inteligencia humana. No, es que el presidente no ha cometido ningún acto inmoral. Lo que ha cometido es un acto ilícito. A ver, un momentito. Es que ese símil funciona exactamente al revés. No todo delito es un acto, perdón, no todo acto inmoral es un delito, pero todo delito necesariamente es un acto inmoral. Eso es clarísimo. La moral y el derecho penal no son espejos. Eso es obviamente. Y en este caso, ¿cuál sería la situación del presidente en estas comparaciones? En estas comparaciones que estamos discutiendo una incapacidad moral permanente y los comportamientos del presidente de la República estarían casi sin ninguna duda, en mi entender, en una presencia de más de una treintena de indicios razonables de que se estaría cometiendo colusión desleal agravada, es que estamos hablando de un comportamiento delictivo. Si ese comportamiento es delictivo, obviamente es un comportamiento que trastoca la moral pública y por lo tanto ese comportamiento merece ser valorado a efectos de permitir o no que el presidente continúe en el cargo, porque no se trata de hechos anteriores, se trata de hechos actuales que son además sucesivos. Las reuniones clandestinas con proveedores del Estado, con funcionarios del Estado, en un lugar respecto del cual es ilícito reunirse a altas horas de la noche, en donde el presidente busca no ser detectado porque no usa el vehículo oficial asignado a él, que además se coloca una gorrita y no el sombrero que siempre usa. O sea, tenemos toda una serie de componentes que lo que buscaba evitar es que esa reunión sea conocida públicamente. Entonces estamos ante un comportamiento de una persona que está actuando de espaldas a la ley, y si actúa de espaldas a la ley quien representa a la nación, pues evidentemente no merece estar sentado en el cargo. Bien, muchas gracias, doctor, por estas explicaciones claras y concretas sobre esta situación que se está viviendo, esta crisis política de parte del presidente Pedro Castillo. Muy amable y gracias por esta comunicación con Enlace Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.